Hablar de nutrición es un aspecto supremamente fundamental para todos los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer. Hablando de nutrición y primero para definirla, sabemos que por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, define la nutrición como una ciencia, y esta ciencia es la que se encarga de hacer un estudio de cómo los componentes de los diferentes alimentos al ingresar a nuestro organismo nos permiten crecer, desarrollar y tener funciones que son obviamente fundamentales para cada uno de nuestros órganos. Cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, uno de los aspectos que debemos enfocar de una manera rápida es el aspecto nutricional. Sabemos ya por diferentes estudios que los pacientes que inician tratamientos oncológicos, quimioterapia, radioterapia o cirugía, menos del 30% de ellos pueden acceder a una asesoría nutricional. Y esto es grave porque sabemos que los pacientes bajo este tipo de diagnóstico van a tener probablemente un deterioro. Ese deterioro nutricional que denominamos principalmente como malnutrición, caquexia o sarcopenia es en última instancia uno de los aspectos fundamentales para que los pacientes tengan un impacto negativo en su calidad de vida, en su supervivencia y en todo lo que tiene que ver con los resultados finales de los tratamientos contra el cáncer. Hoy pretendo dejarle algunos tipos de tips, guías o por lo menos recomendaciones muy generales, porque sabemos que cada paciente es un mundo diferente, tendrá una edad diferente, enfermedades diferentes, tomará diferentes medicamentos, tendrá diferentes tipos de cáncer de mama, sabemos que no todos son exactamente iguales, y a partir de todos esos factores que tienen que ver con el paciente, con el diagnóstico, con el tratamiento y obviamente otro tipo de características sociales, económicas y demás, pues tendremos que hacer unas recomendaciones que van a tener que ser muy individualizadas. Desde el punto de vista de recomendaciones generales en el ámbito nutricional, pues sabemos que primero debemos garantizar que todo paciente que inicia tratamiento para cáncer tenga una valoración nutricional, sea con una nutricionista o con un grupo de soporte nutricional, que sería lo ideal porque haríamos un enfoque multidisciplinario. Una vez se haga este enfoque, vamos a hacer en primera instancia un diagnóstico de nuestro paciente desde el punto de vista nutricional. Sabremos si ese paciente está obeso, sabremos si tiene malnutrición, sabremos si tiene riesgo de desnutrición o si es un paciente absolutamente normal. Y cada uno de esos enfoques va a ser diferente. Debemos recordar que desde el punto de vista de las recomendaciones nutricionales en el área oncológica tenemos tres tipos de enfoques diferentes. Y es muy importante diferenciarlos porque aquí nos vamos a centrar solamente en uno de ellos. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con recomendaciones nutricionales para prevenir el cáncer. Eso es para personas sanas, personas que probablemente tengan algunos factores de riesgo, pero les vamos a dar unas recomendaciones desde la parte nutricional para tratar de disminuir el cáncer. Sabemos que aproximadamente 30-40% de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles a través de hábitos que sean saludables. En segunda instancia, tiene que ver con los tratamientos nutricionales para paciente que está recibiendo como tal un manejo oncológico, y es de lo que vamos a hablar principalmente en el día de hoy. Y tercero, son las recomendaciones nutricionales para los supervivientes de cáncer, es decir, aquellos que tuvieron un diagnóstico, recibieron un tratamiento, pero posteriormente están ya libres de enfermedad y con un tratamiento específico. Dentro de las recomendaciones entonces nutricionales, cuando iniciamos este plan de manejo oncológico, debemos tener en cuenta, primero, el ingreso de proteínas debe ser supremamente importante, fundamental, y debe ser lo suficiente para poder evitar lo que llamamos sarcopenia, que es la pérdida de nuestra masa muscular. Sabemos que si perdemos masa muscular vamos a tener mayor fatiga, cansancio, malestar, y eso es una de las cosas que debemos intervenir en una forma rápida. Llamamos el efecto bola de nieve cuando los pacientes no son intervenidos en una forma temprana, inician su tratamiento y no hacemos una intervención nutricional a tiempo. Una vez empiezan a perder peso, una vez inician los tratamientos oncológicos y esto no es enfocado de una manera adecuada, vamos a perder probablemente una oportunidad supremamente valiosa para poder detener ese tipo de procesos que son principalmente de malnutrición y la sarcopenia, como decíamos, que es esa pérdida de masa muscular. Entonces el consumo de proteínas es muy importante. Debemos saber que durante los tratamientos principalmente de quimioterapia debemos tener un
tipo de consumo de proteínas que esté basado principalmente en carnes blancas, en huevos, un poco menor en carnes rojas. En general la recomendación para carnes rojas es de 500 gramos por semana. Lo que tiene que ver con algunos alimentos de mar, lo que llamamos los ceviches, deben ser menos de 250 gramos por semana, y debemos tener en cuenta que debemos evitar en lo posible todo lo que tiene que ver en cuanto a carnes procesadas, denominados embutidos, todo lo que hablamos como salchichas, salchichón, salamis y demás, no deberían ser consumidos por nuestros pacientes. Cuando hablamos de consumo de algunos alimentos en esta instancia, sabemos que deben ser muy bien preparados, deben ser bien cocinados, ningún alimento debe ser crudo. En el tema de las carnes no pueden haber carnes término medio. Cuando consumimos huevos, la yema debe estar dura o bien cocinada, el huevo si es revuelto debe ser muy seco para evitar riesgos de algunas infecciones. En segunda instancia hablamos del consumo de frutas. Frutas es una fuente muy importante de energía para nuestros pacientes con cáncer y por ello siempre se recomienda su consumo. En el tema específico de cáncer de mama debemos recordar que las frutas que más recomendamos son principalmente aquellas que tengan una carga desde el punto de vista de azúcares reducida. Entonces a partir de ahí recomendamos por ejemplo cerezas, higos, todo lo que tiene que ver con el grupo de albaricoques, duraznos, manzanas rojas, y a partir de ahí son los que debemos hacer más énfasis. Frutas como la piña, por ejemplo, las uvas y el banano deben ser restringidas o consumidas máximo 2 veces por semana por su alta carga de azúcar de este tipo de frutas. Desde el punto de vista de vegetales es supremamente importante por algunos de los tipos de sustancias que contienen las verduras. Incluso existen algunos tipos de verduras que pueden tener algún tipo de protección contra las células del cáncer de mama, y dentro de ellas principalmente toda la familia que llamamos verduras no crucíferas. A partir de ahí están principalmente el brócoli, la coliflor, la col, que deben ser utilizadas con mucha frecuencia. En segunda instancia, todo lo que es tomate rojo, e idealmente debe ser cocinado para que libere una sustancia que se llama licopeno, que es supremamente antioxidante y antiinflamatoria. En tercer lugar, algunas verduras como zanahorias, espárragos, champiñones deben ser utilizados con frecuencias en los pacientes que tienen cáncer de mama por su protección desde el punto de vista antiinflamatorio y algunos de ellos antioxidantes. Debemos recordar también el consumo de frutos secos, son supremamente importantes durante estos tratamientos. Algunos de ellos contienen sustancias como la melatonina, dentro de ellas algunas nueces, marañones, almendras y también pistachos o arándanos, que pueden ser consumidos también para mejorar la fatiga durante los tratamientos contra el cáncer. Dentro de estos consumos, sobre todo algunos deberíamos recomendar nueces en horas de la noche porque contienen melatonina y nos van a ayudar a mejorar el sueño. Otro grupo de alimentos importantes son los lácteos. Los lácteos, recordar, se pueden consumir, sí, con moderación, y adicionalmente a eso siguiendo algunas características. Primero, todo lo que sean lácteos deben ser descremados, o sea, muy bajos en grasa. Idealmente preferimos yogur griego y poder mezclarlo con algunas frutas o frutos secos para su consumo. Idealmente que no sean más de 500 centímetros al día de lácteos, y preferiblemente todo lo que sean quesos, quesitos algunos tipos de productos que contengan principalmente o que sean producidos o sean pasteurizados. Eso básicamente evitando algunos quesos que son principalmente madurados, como el Roquefort, el Camembert, el queso azul. Esos no los podemos consumir durante el tratamiento de quimioterapia, también por riesgo de exponernos a algunos tipos de infecciones. Otra cosa muy importante, la hidratación. Debemos consumir agua por lo menos de litro a litro y medio. Este tipo de tratamientos deshidrata a nuestros pacientes, libera diferentes tipos de sustancias que mientras más las diluimos en nuestro cuerpo, menos efectos tóxicos van a crear. Entonces el consumo de agua, verificando que la saliva sea muy húmeda, que la orina sea muy clara como que fuera agua, y que el agua sea una ingesta constante, cada 5, cada 10 minutos, logrando alcanzar en el día de litro a litro y medio de consumo. También podemos utilizar sueros de rehidratación oral en caso de que se presenten náuseas, vómito o diarrea, o también utilizar aguas saborizadas, y principalmente aquellas que contengan ácidos. Puede ser exprimir un limón o algún tipo de fruta similar, porque se tolera mejor por parte de los pacientes que están recibiendo quimioterapias. Agregar un poco de jengibre también al agua ayuda con el control de náuseas y vómito.
A partir de todas estas recomendaciones, que vuelvo y repito, son muy generales, posteriormente habrá que hacer obviamente un enfoque muy individual de cada uno de los pacientes. Algunos necesitarán también suplementos nutricionales para evitar la pérdida de peso, para evitar la pérdida de masa muscular. Y lo que sí hay que ser muy claro es que cualquier tipo de cambio nutricional que se vaya a ejercer debe ser gradual e individualizado. No podemos pretender cambiar dietas o cambiar los hábitos de alimentación de los pacientes de una forma drástica y rápida, porque generalmente el organismo va a tener que hacer procesos de adaptación que se demoran algunos meses y no sería recomendable durante los tratamientos obviamente oncológicos. Debemos recordar que una de las personas más importantes durante estos tratamientos oncológicos es quien va a hacer el mercado en la casa. Básicamente es porque es la persona que debe revisar la etiqueta de los productos, verificar qué tipo de sustancias contienen, tratar de evitar la compra de algunos alimentos, pues principalmente procesados con altos contenidos de azúcares e incluso grasas no benéficas para nuestra salud. A partir de ahí hay que recomendar definitivamente para cocinar o agregar a nuestros alimentos el aceite de oliva. Es la principal recomendación porque contiene ciertos tipos de sustancias llamadas polifenoles, que son grandes antioxidantes y se ha visto que pueden inhibir el crecimiento de células de cáncer de mama. Evitar al máximo preparaciones de alimentos o consumo de otros tipos de aceites, principalmente vegetales como canola, girasol y demás, que no son benéficos para nuestra salud. También hay que recordar que el consumo de cierto tipo de productos, principalmente que contengan azúcares procesados, todo lo que son gaseosas, jugos en cajitas y demás que no sean estrictamente naturales, pues obviamente debe ser evitado durante este tipo de tratamientos porque hace diferentes tipos de reacciones, principalmente de tipo proinflamatorio, que se deben evitar durante los tratamientos oncológicos. Todo lo que tiene que ver con aquellas sustancias que denominamos mecato o alimentos procesados, todo lo que son papitas, rosquitas, chitos, crispetas y similares. Todo este tipo de productos se deben evitar durante los tratamientos oncológicos y tratar al máximo de evitar el consumo de jugos naturales. Los jugos puros de fruta en el contexto de pacientes oncológicos contienen una gran carga de azúcares que son propios de las frutas y como la gran mayoría de productos de quimioterapia son metabolizados, son procesados por el hígado, este tipo de altas cargas de azúcares, bien sean naturales o incluso procesadas, pues obviamente también va a dar algunos tipos de daños, algunos tipos de inflamaciones en nuestro organismo y pueden alterar funcionamiento principalmente de un órgano vital durante el tratamiento de quimioterapia, que es el hígado. Espero pues que estas recomendaciones sean de utilidad. Siempre preguntarle al grupo de salud que está dando tratamiento oncológico cualquier tipo o preguntarle dudas, cualquier tipo de inquietudes que tengan respecto al área nutricional. Debemos recordar que esto es un tipo de intervención supremamente importante y en última instancia recordar que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento.